Y bueno, darle los buenos días y la bienvenida a una mujer que nos gusta conversar con ella. Ella es una de esas gente que nos gusta. Así es, así es. Josefina Luna, pediatra, comunicadora, conferencista, educadora sexual y de familia, experta en protección infantil. Bueno, una mujer que nos gusta conectar con ella. Pues ella es psicóloga. Ella es psicóloga. Con los temas. Y amiga de Camino al Sol. Sí, claro. Yo dije pediatra, no, es psicóloga. Hola, Josefina, ¿cómo está? Pediatra, puericultora, sí. No me meten en problemas. Pediatra, sí. Aquí, entre tantas cosas leyendo aquí, tú sabes. Mira, ¿cómo te estás, Josefina? Ay, yo estoy súper contenta de estar con ustedes. Bueno, los escucho todos los días, aprendo muchísimo. El programa de hoy ustedes yo creo que me lo están dedicando a mí. Yo digo, pero esta gente es que cada situación en la que estoy me mandan respuesta. De verdad, hay una conexión muy interesante y que la percibo con ustedes, con el programa, y muy agradecida también de la oportunidad que me dan para hablar y igualmente apoyar a la comunidad de ustedes para un tema que es una materia pendiente en este país. Es una materia pendiente que no se ha querido ver de frente. Y lo que estaremos compartiendo con Josefina es precisamente cómo y cuándo iniciar la educación sexual en los niños. Ese es el tema que estaremos tocando. Sí, bueno, ustedes saben la dificultad que ha tenido nuestro país justamente de que tengamos o de que a través del Ministerio de Educación se tenga un programa de educación sexual. Sin embargo, yo quiero enfocarme en la importancia y el rol que tiene la familia en la educación sexual de sus hijos, porque hay muchos mitos, muchos tabúes, muchos desconocimientos sobre el tema. Los papás se preguntan cuándo comenzar, qué le digo, si yo no sé la respuesta, ¿qué hago? Entonces se entran en una maraña ahí de confusión, aparte de que por un lado escuchan voces que dicen, no le hablen a los muchachos de esas cosas. Otros que sí, que háblenle y díganle más. Entonces, exacto. Es sencillo, hay un punto medio y yo pienso que esta conversación que voy a tener con ustedes y con sus seguidores y con los Camino al Sol oyentes es justamente para invitarles a que vean la importancia que tiene educar sexualmente a sus hijos, sobre todo cuando están pequeños. Y en esa misma línea, Josefina, cuando están pequeños, pero ¿cuándo es el momento de dar el primer paso? Que esa creo que es la confusión de todos los padres. Decirles que educamos sexualmente hablando y no hablando. Y educamos sexualmente cuando los niños nacen. Desde que los niños nacen, nosotros tenemos una manera de tratarlo. Y es interesante una investigación que se ha hecho. ¿Cómo tratamos a los bebés recién nacidos cuando son varones y cuando son hembras? Y cómo esa forma de tratarlo diferenciado de acuerdo a su sexo y su género va formando y educando sexualmente al niño o a la niña, cuando lo besamos, cuando lo abrazamos. Miren qué sucede, nosotros pensamos que educación sexual es hablar de genitalidad, de reproducción, de sexo, de que si... es más que eso, es hablar cómo me siento yo como hombre, como mujer, cómo me acepto, cómo acepto a los demás, cómo relacionarme con los demás, cómo decidir qué hacer y no hacer. Y eso se va iniciando desde que están pequeños. Rey hace una pregunta, ¿cuándo comenzar? Comenzamos desde los abrazos, desde el baño, un bebé recién nacido. Ahora que yo tengo un sobrino nieto, yo soy la coabuela de un bebecito. Entonces, y bueno, y de otro más grandecito, bañándolo, tocándolo, ir diciéndole, por ejemplo, sus partes íntimas, esto se llama pene, tu vulva, y entonces eso va permitiendo a los niños pequeños saber que ese es un tema que no es tabú. Pero a veces los niños preguntan, los papás se quedan así, wow, ¿qué le digo? Y dicen, ¿este niño es precoz? No, la mayoría de las preguntas que hacen los niños, sobre todo los niños pequeños,
que en ese sentido comienzan alrededor de los 3 años, es para entender el mundo que los está, que está rodeando. Bueno, ¿y por qué tú tienes pelito y yo no tengo? ¿Y por qué mi papá tiene pene y tú no tienes, mamá? Entonces son todas estas preguntas para ello ir construyendo. Que es pura curiosidad, Josefina, ¿cierto? Pura curiosidad. El morbo lo ponemos nosotros, los adultos. Exactamente. Lo mejor es que en las preguntas que los niños hacen pequeños no hay erótica, o sea, ellos sencillamente quieren aprender. Y sí decirles que la sexualidad se vive diferente en cada etapa. Cuando se es recién nacido, cuando se es un niño en los primeros años, en la primera infancia, en el preadolescente, adolescente, adulto. Entonces, cada etapa también tiene sus conductas y cómo se vive. Por ejemplo, cuando los niños pequeños se tocan en su parte íntima, sobre todo los varones que se tocan el pene, que se da cuenta que da como una coquillita chula, ellos se están conociendo. Y a lo mejor ese primer toque fue espontáneo, pero luego lo hacen de manera intencionada. ¿Y qué hacen los papás? Eso no se toca, caca, eso es sucio. Sí, comenzamos entonces a condicionar, exacto. Sí. Josefina, tú has dicho así los momentos y las preguntas de los niños, y me surge a mí una. No importa en qué etapa, ¿cuál de los dos padres? Porque creo que hay un tabú, que hay una pelotita que se van pasando, si es mamá que va a hablar con el niño o la niña sobre sexo, o si es el papá. ¿Cuál sería lo más adecuado? Excelente pregunta, Sobe. Y déjame decirte que los dos tienen responsabilidad en ese sentido. Mamá educa de una manera y papá de otra, sobre todo en la adolescencia. Yo recuerdo con mis hijos, bueno, ya son adultos, cómo yo de mamá iba instruyendo a mis hijos con la novia, cómo debe de tratarlo, los cuidados que tienen que tener para evitar situaciones de compromiso. Pero ¿qué le decía el papá? Tú dale, ella que se cuide. Entonces, es importante que ambos padres eduquen a sus hijos. Lo importante es ponerse de acuerdo, porque no se vale que un papá diga una cosa y otro papá diga otra. Entonces, cuando se hacen esas preguntas incómodas, los papás, si no tienen la respuesta, decirles, ¿sabes qué? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú sabes de eso? Porque muchas veces también nosotros nos vamos más adelante, nos adelantamos. ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú quieres saber? Y en un momento dado, si papá o mamá no tiene la respuesta, decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a investigar y te voy a comentar y te voy a decir. Pero de verdad que se hace muy sencillo. Siempre que nosotros como papá vayamos perdiendo ese miedo, porque es un miedo aprendido. Pero Josefina, lo que también es que sucede que por lo general ese tipo de preguntas salen en el momento que tú como papá o mamá no estás esperando la pregunta. Es decir, tú no estás preparado mentalmente para eso. Y te relato rápidamente lo que a mí me pasó. En una ocasión, Cintia estaba de viaje y yo estaba tumbado en la cama viendo Discovery Channel, no, National Geographic, con Elizabeth en la cama. Y estábamos viendo programa de animales. Y entonces viene la promoción. ¡Vum! Luego de la pausa, Sexo Salvaje por Discovery. Entonces Eli tenía 6 años, me mira y me dice, papi, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Sexo salvaje. Digo, y Cintia no estaba. Ahí viene la pelotita, suerte que Cintia no estaba. Y yo medio dormido. Mira, ese tema cuando venga tu mamá lo hablamos. ¿Viste? Pelotita remota. ¿Y tú qué crees? ¿Qué tú crees? Y así tú vas dirigiendo la pregunta. Y devolverle la pregunta. Ciertamente, yo reconozco que muchas veces a los papás eso se les hace difícil. Mira, yo tengo muchas anécdotas de mis hijos y a veces cuando yo hablo de esto los expongo mucho, pero por decirte de uno de ellos que me dice, mamá, ¿y qué es la masturbación? Y sale el otro más pequeño, oh, eso que tú haces cuando te le estás jalando. Cuando te estás jalando el pene, tocándote el pene. Entonces, esas son conductas que son normales en los niños y que nosotros tenemos que verlo como tal. Miren por qué para mí esto es un tema importantísimo, fundamental, porque es un tema de vida, porque es un tema que te va... nosotros estamos muy
ocupado de la educación de nuestros hijos. Pero la sexualidad es una parte del ser humano, es una parte intrínseca del ser humano que es necesario formarla, educarla. Entonces nosotros estamos dejando que nuestros hijos se eduquen por la pornografía, que está altísima. Así es. Los niños están usando pornografía a muy temprana edad, por los medios de comunicación, las canciones, que nos vivimos quejando de eso, la televisión, la serie, y estamos dejando esa parte tan importante del ser humano en manos de personas que no tienen esa formación. Entonces, eso es importante. Y eso que tú dices, Josefina, solamente para hacer una especie de comentario breve, hace pocos días se publicaron cuáles eran las páginas web que más se veían en República Dominicana. Y luego de las páginas informativas tradicionales, de Diario Libre, Listín Diario, luego lo que seguían eran páginas de pornografía. Es decir, después de noticias, lo que sigue en importancia o de mayor visibilidad en nuestro país son páginas de pornografía. Wow. Pero no son los adultos solamente que utilizan porno. Hay estudios que hablan que ya los niños menos de 10 años están viendo Por Dios. pornografía. Entonces, si nosotros permitimos que los niños se eduquen, entre comillas, sobre sexualidad, viendo fantasía, viendo cosas que no son como tal. Exactamente. Y también porque mi interés en colocar este tema en los medios de comunicación, porque miren, nosotros somos uno de los países que tenemos mayores tasas de embarazo en adolescentes. Sí. Y esos embarazos se inician a los 10 años, a los 12, 13 años. Muchas personas dirán, bueno, eso ocurre en las niñas pobres. Sí, probablemente, porque el embarazo en la adolescencia está relacionado con mucha falta de oportunidades, pero también hay mucho abuso sexual. Niños pequeños que son abusados sexualmente por personas de confianza, cercano. Entonces, educar sexualmente a los chicos y a la chica le va a permitir poder reconocer que eso que ese adulto está haciendo conmigo no es correcto, que mi parte íntima me la toca mi mamá, mi papá, el médico, que esas caricias incómodas, si me la hizo un tío, ¿cómo yo se lo voy a decir a mi mamá o a mi papá? Sí, porque si los niños entienden que hay veto para hablar de eso, no lo van a decir. Así es. Josefina, tengo aquí a una Camino al Sol oyente que nos pregunta si puedes recomendar algún tipo de lectura que les permita a ellos como padres abordar el tema con sus hijos, iniciar la conversación. Sí, buenísimo. Mira, le voy a pasar a Laura una serie de libros que yo los recomiendo, que son muy, muy buenos, muy importantes, tanto para hablar a los niños pequeños como para hablar con los adolescentes, porque en el momento que los papás y las mamás se deciden hacerlo y no esperar que la escuela lo haga, porque es una responsabilidad de la familia, ellos van a ir perdiendo el miedo. Eso lo expongo, por ejemplo, con mi hermana. Mi hermana, luego de yo insistir con ella, pues se abrió la posibilidad y pudo educar sexualmente a sus hijas, quitando ese miedo y ese tabú que nosotros como papás muchas veces tenemos. Entonces, es importante. Yo pienso que además de estar pendiente de las clases extramuro, de qué tan inteligente es mi hijo, esto es una parte vital del ser humano, que no debemos dejarla de mano de desconocido o de los medios de comunicación. Y aquí nos hacen propuestas ya, Rey, Cintia, Josefina, de abrir unos conversatorios para padres sobre cómo abordar este tema con los niños. Pero de nuevo te hago la pregunta. ¿Al niño varoncito le habla el papá de sexo y a la hembrita le habla la mamá? ¿O cómo es? Mira, o los dos juntos. Que ambos pueden hablar el tema. Depende de a quién le hagan la pregunta. Eso es que Rey hizo, de que espérate que tu mamá venga. Dime, Josefina, me sacó de base esa muchacha. Le sacó y yo medio dormido. Yo no, espérate, yo no puedo solo con esto. Cuando llegue ella, hablamos juntos. Por eso hice la pregunta, porque bueno, una hembrita. La recomendación realmente es que es más cómodo hablar con el mismo sexo, el papá del mismo sexo. Es más cómodo porque tiene conocimiento que le van a facilitar poder hablar del tema, porque lo tienen más conocido. Sin embargo, hay momentos en que ambos tienen que
tener una posición encontrada para ese tema. Por ejemplo, en el caso de los adolescentes y de las adolescentes, por ejemplo, es más fácil a una mamá que hablarles de menstruación, hablarles de cómo manejarse en una relación, cómo cuidarse, y a los varones, entonces el papá puede decir, ok, cómo te debes de manejar el uso del condón, a la chica las pastillas. Entonces es más fácil para el papá del mismo género en ese sentido. Sin embargo, cuando las preguntas ocurren, los papás pueden decir, no, deja que venga fulano, no, sino, mira, no tengo la respuesta, exacto, déjame investigar. Claro. Para dar una también información incorrecta es mejor también abstenerse. Claro. Exactamente, pero no dejar la pregunta en el aire. Por supuesto. Sí, porque cuando tú te calles, una cosa muy común que se hace, eso no se pregunta, de eso no se habla, entonces nosotros le estamos quitando esa oportunidad. Y al contrario, dentro de lo prohibido, hay entonces hay un deseo de conocer más, y cuando entonces estamos satanizando algo, vamos levantando otras cosas. Por ahí va mi otra pregunta, Josefina. Hay un mito, porque para mí es un mito, que dice que mucha gente piensa que si uno le habla de sexo temprano a sus hijos, a sus hijas, es que le está poniendo la mente en eso, y que entonces luego van a salir a buscar amoríos por ahí. Por ahí va mi pregunta también. Excelente pregunta. Pues le cuento, es que como yo les digo, déjenme decirles, los niños son fantásticos, por eso yo soy apasionada con ellos. Oye, cuando tú le das una información a un niño que no está preparado para recibirlo, no le interesa, no le pone atención. Ya, listo, pasó por arriba. No cometemos el error de darle más información. Eso es un miedo infundado, porque si tú a un niño que no está listo para tener una información, se la da, ellos no te ponen asunto para que nos entendamos. Entonces, ellos van a ir adquiriendo la información de acuerdo a su capacidad de entendimiento. Y obviamente la educación sexual es de acuerdo al momento evolutivo que tiene un niño o una niña. Y no hay que esperar tampoco que ellos hagan la pregunta. Hay que estar pendiente de eso. Y a propósito de eso, pregunta Ivonne, ¿a qué edad debemos hablar abiertamente de genitalidad con los niños? Esperar que pregunten, lo digo por la cantidad de exposición que tienen que uno no controla. Esto es una pregunta que hace Ivonne. Sí, Ivonne, mira, decirte que anteriormente decíamos, bueno, cuando ellos hagan la primera pregunta, pero la recomendación es estar abierta a eso. Y si tú, por ejemplo, en la tele, y dependiendo de la información que tiene tu hijo y de la edad, ve quizás una persona desnuda o alguna actividad que tiene tu hijo de interés, entonces tú decirle, por ejemplo, se recomienda que los niños se bañen con los papás de diferentes sexos hasta que ellos se sientan incómodos, pero ellos van a comenzar a ver, bueno, pero mira, mi papá tiene el pene más grande, mi mamá tiene pelitos, ellos pudieran estar interesados en esa diferencia, y entonces es una buena oportunidad para hablar. Otra buena oportunidad para hablar es en alguna situación que se vea en un anuncio, en la tele, en la vida diaria. La mamá está, la vecina está embarazada. Es un poco poder hablar sobre el tema del embarazo, ir quitando ese miedo e ir introduciendo informaciones, aunque yo no esté interesado específicamente en ello, nosotros comenzar a ponerle la información que ellos puedan manejar. Entonces, es un poco eso. No hay una edad fórmula física, mágica claro, para educar sexualmente a los hijos. Los papás que tienen más información pueden comenzar desde que los niños están pequeñitos, hablando de estas son tus partes íntimas, cuando lo bañan, cuando lo tocan. Igualmente, educamos sexualmente con los besos, con las caricias, con la expresión de emociones que tienen los niños en la propia conducta. O sea, hay muchas formas de educar sexualmente, y sí es importante quitar el mito que cuando educamos sexualmente estamos hablando de sexo, estamos hablando de... Y lo estamos empujando. Claro. Exactamente. Y hasta sin hablar de sexo, nosotros, mamá, papá, con el comportamiento modelamos también, y Por vamos supuesto. también dando Yo recuerdo que explicándolos.
Claro, cuando papá y mamá se besan, se abrazan. Que eso era un tabú Exacto. antes, yo no sé ahora, pero antes las parejas, los esposos no se daban cariño y mucho No. menos un beso No había en la demostraciones boca. de afecto frente a los Frente niños. eso es terrible. Sí, yo recuerdo una vez cuando estaba, bueno, no tan chica, se habían casado dos vecinos y ellos entraron a la habitación y yo me quedé en una esquinita, porque no había puerta, sino una cortina. Yo me quedé en una esquinita un poco para mirar lo que ellos estaban haciendo, porque yo tenía curiosidad. Obviamente me dieron mi cachetón. Pero sí, tenemos mucha curiosidad, aunque no hablemos de eso. Sí, Eso es sí, importante, sí. estar disponible. Los cursos, los talleres. Yo pienso que el papá es necesario ponerse en eso, quitar el miedo y Quitar el miedo, porque aunque no hables con ellos no significa que ellos no tengan acceso a Exactamente. eso. Pero por supuesto. Y lo van a ver distorsionado entonces. Josefina Claro, Luna, claro. esta es una conversación que creo apenas Bueno. está iniciando. Así es. Esta va a ser Porque una serie. son muchas las preguntas que se quedan en el aire de parte de los Camino al Sol oyentes y nuestras aquí. Y creo que nosotros como país debemos comenzar a hablar de este tipo de temas de frente, con responsabilidad, con conocimiento y sobre todo con el interés de que nuestra sociedad pueda hacerlo diferente. ¿Por qué estamos teniendo tantos embarazos adolescentes? Por la forma en cómo estamos manejando el tema. Hay todo un componente socioeconómico en el entorno, pero también la forma en cómo nosotros abordamos esto. Porque, Sí, claro. y tú lo decías muy bien al principio, la sexualidad forma parte de quien soy como persona. Y de la vida. Y eso no puede ser un tema tabú. Claro. Lo que sí debe ser manejado el tema es con la responsabilidad Claro. apropiada, de forma tal que ese ser que está en formación no se confunda por estar recibiendo cualquier tipo de información no validada, a veces tendenciadas precisamente para provocar daño. Entonces luego tenemos a un niño, a una niña indefensa. Confundido. No, y un Confundido. adulto con unos trastornos a veces importantes. Exactamente, manipulando niños. Sí. Y solamente esto desde el conocimiento responsable, desde el manejo de estos temas, Claro. por adultos responsables, es que podemos hacerlo Claro. diferente. Josefina, queremos extenderte la invitación a que sigamos esta conversación en otro momento. Muy necesario. De verdad Claro, que yo sí. preguntadísima, y yo quiero enfatizar, miren, yo soy pediatra, Sí. yo tengo una maestría en educación sexual escolar y otros cursos, o sea que hablo desde la voz de la formación, y es importante para mí que esto quede claro en el auditorio. Gracias por la invitación y yo Gracias a ti. encantadísima. Las personas que quieran continuar esta conversación contigo directamente, Josefina, ¿a qué línea caliente podemos llamar? 1-800 Josefina. Bueno, miren, yo me estoy reorganizando porque estoy de nuevo retomando esto que por muchos años había estado desarrollando, pero pueden escribirme a mi Instagram, FIFA Lunar. También mi número de teléfono, ¿lo puedo dar? Claro, claro. No es el mío personal, pero ahí puedo responder cualquier pregunta. 809-545-6923. Buenísimo. Muchísimas gracias, Josefina. Un gran abrazo. De verdad que- Gracias por tu tema. Estas son conversaciones que Hacen enriquecen falta. Ay, sí. la conversación. Buenísimo. Hace mucha Incluso. falta. Claro.